Alright guys, in this unit we're going to study the past simple. The past simple appears in units 9 and 10. In unit 9 we have the past simple in the positive form, and in unit 10 we have the past simple but in the negative and interrogative forms. So this video is useful for the two units. Alright? Now, first of all, we have three different types of past simple. We have the verb to be, which, as you know, is always a little bit special. And then we have the two types of verbs, regular verbs and irregular verbs. And we will have to learn which are regular and which are irregular. Now, the difference between regular and irregular verbs will only be important for the positive form, not for the negative and not for the interrogative. Okay, you will see in a minute. Now, the past simple of the verb to be is was or were. Here you can see in one column the present simple of the verb to be. I am becomes I was. Yo soy, yo era. Tú eres, tú eras. Él es, él era. The verb to be is era, pero también estaba. Yo estaba cansado. I was tired. Él estaba contento. He was happy. Okay, so the past of the verb to be is this column. We have to learn that it's always were, except for the first and the third person in the singular. How do we do the negative and the interrogative? Well, for the negative, it's very simple. It's the same as with the present. We need to add not. I was cold, yo tenía frío, or you were tired, tú estabas cansado, he was in the garden, él estaba en el jardín. The negative of all of these forms, it's simply I was not sleepy, yo no tenía sueño. You were not on the bus, he was not at school, she was not beautiful. He traducido yo tenía frío y él no tenía sueño porque estas dos expresiones se traducen diferente en castellano y en inglés. En inglés se usan con el verbo to be, pero este verbo sigue significando yo estaba. En inglés, en lugar de decir yo tenía frío, decimos yo era frío. O yo no tenía sueño, en inglés es yo no era como dormido o con ganas de dormir. ¿Ok? Pero bueno, con lo que tenéis que quedaros es que the positive was, the negative is was not, or we can also have the contracted version, wasn't. Okay? And the same for all the forms. And then we have the interrogative, and the interrogative is exactly the same. Remember, in the interrogative form, we change the order. First the verb and then the subject, but it's exactly the same as in the present. Por ejemplo, en presente decimos ¿estás contento? Are you happy? Pues en pasado, were you happy? ¿Estabas contento? Okay? O con WH words, for example, how is it? ¿Cómo es? ¿Cómo es la obra de teatro, por ejemplo? O how was it? ¿Cómo ha sido la obra? ¿Ha sido interesante? Right? And the answers, yes, it was, no, it wasn't, or the play, la obra, was very interesting, for example. Okay? Now, apart from the verb to be, we have the rest of the verbs. And the rest of the verbs can be classified in regular verbs and irregular verbs. How do we form the past of the regular verbs? We need to add ed to the verb. For example, in present, I watch TV every day. In past, when I was a child, I watched TV every day. Yo miro la tele, yo miraba la tele. Simplemente añadimos ed.
¿Qué pasa? Que hay algunos verbos que no podemos añadirles ed, sino que tienen una forma especial. For example, for the verb go, the past is went, or for the verb see, the past is saw. Yo voy al colegio, I go to school. Yo iba al colegio, I went to school. No sería I go, sino I went. Y simplemente nos lo tenemos que aprender de memoria, no hay más. The regular verbs, they are very easy. No hay que aprenderse nada, simplemente les añadimos ed. Y regular verbs sí hay que aprendérselos. All right. El problema solo lo tenemos en positivo. Okay? Because in the negative and in the interrogative we use the auxiliary did and didn't. En negativo y en interrogativo usamos, igual que en presente usábamos el don't y el do para hacer preguntas, en pasado simplemente usamos el pasado de do y el pasado de do es did. Por tanto, I don't study at the weekend. Yo no estudio el fin de semana. En pasado, when I was a student, I didn't study at the weekend. Por tanto, lo que ponemos en pasado es el didn't y el verbo se queda exactamente igual. Lo que no podemos hacer es poner I didn't studied. No, I didn't study it. ¿Sí? Eso no lo podemos hacer porque sería poner los dos verbos en pasado y en inglés solo ponemos en pasado uno de los dos. Como el pasado ya está marcado por el didn't, el study no tiene que llevar ninguna forma de pasado. Aquí tenemos otro ejemplo. I don't go to the theater. Yo no voy al teatro. I didn't go to the theater. Yo no fui o yo no iba al teatro. Yes? El pasado de go es went, pero como aquí estamos usando el negativo, nos da completamente igual. Simplemente ponemos el don't, lo pasamos a didn't y ya está. Y el go se queda exactamente igual. Para la interrogativa, misma situación. Do you study after school? ¿Estudias después de clase o del colegio? ¿Estudiabas después de clase? De do pasamos a did, pero study se queda exactamente igual. ¿Ok? Now, como hemos dicho, simplemente para hacer el pasado de los verbos regulares hay que añadirles ed. You have to add ed to the to the infinitive form of the verb. But siempre hay algunas excepciones que tenemos que aprendernos. En general hay que añadir ed, pero a veces según cómo se escriba el verbo hay que modificar un poco la cosa. Pero es muy sencillo, ya veréis. Es lo mismo o muy parecido a lo que hacíamos cuando añadimos ing a un verbo, que a veces hay que adaptar un poco el verbo. For example, if we have the verbs agree, like, or escape, they end in e, so we don't have to add ed, we simply have to add the d. Solo tenemos que añadir la d porque ya tiene una e. ¿Okay? Estos verbos siguen siendo regulares, simplemente es que se escriben un poquito diferentes, pero son completamente regulares porque el pasado se hace con ed. No son como go, went, que cambia completamente. Now, if we have a verb that ends in consonant, vowel, consonant, the consonant is doubled. So for stop, stopped. Or for plant, plan, plant. Double N. Okay? If a verb ends in consonant and y, you take off the y and add ied. For example, for try, tried, for carry, carried. Pero atención, play no tiene consonant and y, tiene vocal y, por tanto con play no hacemos el cambio. ¿Os fijáis que try es una r consonante y una y? Sí se hace el cambio. Aquí tenemos vocal and y, so we don't do the change. Es completamente regular sin ninguna excepción. ¿Ok? All right. And pronunciation. Esto ya lo estudiaréis más adelante en los próximos cursos, pero aún así podemos aprendernos un poco la pronunciación. En general, casi todos los verbos regulares a los que les añadimos ed simplemente se pronuncia con un sonido d o t
al final del verbo. Por ejemplo, del verbo arrive, el pasado es arrived. Fail, failed. Agree, agreed. Ask, asked. Cross, crossed. And stop, stopped. Los únicos que sí se pronuncia it es cuando un verbo acaba en un sonido T o D. Por ejemplo, el verbo want acaba en un sonido T, por tanto el pasado es wanted. No wanted, wanted. It es la pronunciación. ¿Por qué? Porque es imposible decir wanted. Por tanto, nos fuerza a que usemos este it. Lo mismo con decide. Decide, el último sonido que oímos es el de D. Por tanto, el pasado es decided. Y con start pasa lo mismo. El pasado es started. ¿Ok? Now, what about irregular verbs? Well, with irregular verbs, como hemos dicho, no hay otra forma que simplemente aprendérselos de memoria, porque no siguen ninguna norma. Por ejemplo, el pasado de go es went, de have had, de get got, teach taught. Así que hay que irse a la parte de atrás del libro y estudiarlo. Acordaos, solo es para el verbo cuando está en positivo. Cuando está en negativo, como usamos el didn't, el verbo se queda normal, en infinitivo. No hay que tocarlo. ¿Ok? How do we do the negative and the interrogative? Ya lo hemos explicado antes más brevemente, pero aquí tenéis las formas con todas las personas. Con did not y el verbo en infinitivo, o didn't, forma corta, y lo mismo para las preguntas. ¿Ok? Al final de todo, here you have a summary of everything para que os quedéis con la idea general de todas las opciones que podéis tener. Okay? Now, if you have any questions, please tell me and we will try to clarify them.